Momento de la economía con María Camila Hernández. Buenas noches, María Camila. Buenas noches. Vamos a seguir hablando, igual que ayer, del que ha sido el tema del día. Como hemos mencionado antes, el G20 es un escenario para cerrar acuerdos comerciales. Hoy, precisamente, se firmó la actualización del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Así es, Ángela. Y así como se llegó a un acuerdo a pocos minutos del plazo límite de negociación el pasado 30 de septiembre, a pocas horas de la firma en Argentina, aún faltaban detalles por ultimar. Según dos fuentes del gobierno canadiense consultadas por Reuters, ayer todavía se estaban discutiendo detalles del acuerdo que reemplaza al TLCAN. Además, afirmaron que hasta último momento el sector lácteo canadiense, que ostenta un gran poder político en ese país, estaba presionando para que el acuerdo no se firmara, pues afirma que este tratado le dará a la Casa Blanca un poder de vigilancia sobre este importante sector canadiense. Sin embargo, el acuerdo fue firmado y ahora deberá ser ratificado por cada país. Lo cierto es que los tres mandatarios consideraron el acuerdo como un triunfo. En el caso del saliente presidente mexicano Enrique Peña Nieto, constituye uno de los pocos logros del final de su gestión. Aunque la participación de Jesús Seade, el jefe negociador del gabinete del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, fue decisiva para lograr el cierre de algunos capítulos como el energético, según información de EFE. Otro tema económico que podría tratarse en la cumbre es el del petróleo. Así es, y es que a pesar de que la reunión de la OPEP en donde se debe discutir si se mantiene la producción o hay recortes, se realiza el 6 de diciembre, el desplome del precio del crudo hace que este sea un tema a tratar en el margen del G20. El petróleo tipo Brent, de referencia en Europa, cerró noviembre con una caída de cerca del 22%. Se trata de la caída mensual más fuerte desde octubre de 2008, cuando se dio la crisis financiera global. Tanto la referencia tipo Brent como el WTI de referencia en Estados Unidos cerraron por debajo del 2% hoy, luego de que el ministro de Energía de Rusia dijera que los precios actuales son cómodos tanto para los productores como para los consumidores, lo que va en consonancia con las constantes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump. Los que no están tan cómodos con estos precios son algunos de los países latinoamericanos que dependen fuertemente de las exportaciones de crudo. Vamos ahora a pasar a Europa. Hay noticias sobre el desacuerdo que mantienen la Unión Europea e Italia por el presupuesto de este último país. Así es, los ministros de Finanzas de la Unión Europea le dieron el visto bueno a la Comisión Europea para que siga adelante con las acciones disciplinarias contra Italia por violar las reglas fiscales del bloque. Hasta ahora, el gobierno italiano no ha propuesto una modificación a este presupuesto que presentó para el 2019, que contiene un fuerte gasto público y que implica un mayor endeudamiento de un país que ya de por sí tiene una alta deuda. En caso de que se mantenga esta postura, Italia podría ser sancionada con una multa de unos 9.000 millones de euros o el equivalente al 0,5% de su producción económica. Vamos a ver en qué termina esta pelea. Mientras tanto, en Alemania, Bayer hizo anuncios que no son muy alentadores. Así es, el grupo farmacéutico alemán planea hacer un recorte de personal de unos 12.000 puestos de trabajo a nivel global hasta el año 2021. Según el anuncio de la empresa de esta semana, la mayoría de estos recortes se realizarán en el negocio de protección de cultivos y en la sede alemana precisamente. El objetivo sería aumentar la competitividad y la rentabilidad, además de generar ingresos anuales de unos 2.900 millones de dólares. Aparte de estos recortes, Bayer también enfrenta problemas legales tras la adquisición de Monsanto por demandas relacionadas con el uso del glifosato y su relación con el cáncer. Muy polémico. Ayer cerramos los indicadores de la jornada en rojo. ¿Cómo les fue hoy? Hoy vemos unas alzas moderadas en Wall Street para el Dow Jones de Industriales, el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq Compuesto de Tecnología. En Europa, unas cierres a la baja, pero también poco movimiento para el indicador de Londres, el DAX alemán y el CAC 40 francés. El Nikkei 225 de Asia cierra al alza. Y en Latinoamérica vemos cierres rojos también para el IPC de México, el IPSA de Chile, el Índice General de Lima y el Colcap de Colombia. ¿Y su cifra? $855.000. El precio de subasta de 3 fragmentos de roca lunar que se vendieron ayer en Sotheby fueron traídos por una misión soviética en 1970 y ahora hacen parte de una colección privada en Estados Unidos. A propósito de excentricidades, gracias a usted. Muchas gracias. Sigan con nosotros en France 24.